Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Y estamos reflexionando sobre esta hermosa teología del libro de los Hechos de los Apóstoles. Es la teología de San Lucas. Aveñandeñas en Duponán, Ñande Yara, Cuacaseñande, Pomombe Uñandeja, Esa Bañande, Yaipucuy Barabe y Peñandera. Vamos a mirar ahora, queridos amigos, vamos a procurar concentrarnos, mirar, entender lo que el Señor nos va hablando y nos va proponiendo. Desde el capítulo 2, versículo 42 al 47. Hemos iniciado anteriormente ya en los otros cursos bíblicos de todos los días. Esta es como una continuación. Lleva desde los versículos 42 al 47 nos dice: todos se reunían asiduamente para escuchar la enseñanza de los apóstoles y participar en la vida en común, en la fracción del pan y en las oraciones. Un santo temor se apoderó de todos ellos porque los apóstoles realizaban muchos prodigios y signos. Todos los creyentes se mantenían unidos y ponían lo suyo en común. Vendían sus propiedades y sus bienes y distribuían el dinero entre ellos según las necesidades de cada uno. Íntimamente unidos, frecuentaban a diario el templo, partían el pan en sus casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ellos alababan a Dios y eran queridos por todo el pueblo, y cada día el Señor acrecentaba la comunidad con aquellos que debían salvarse. Vamos a seguir un poco. Nosotros habíamos comentado por lo menos una primera partecita. Nunca podemos agotar la reflexión teológica, que es enorme, y aquí nosotros encontramos una síntesis de lo que es también la teología de Lucas. Con el sinagogues, con la iglesia, todos se reunían, reuniones dice Upea que dice la iglesia, Upea que dice en la sinagoga, Upea que dice en hebreo, Pecajal, ¿verdad? De ahí entendemos que la asiduidad de las reuniones es muy importante. Cuando te habla de asiduidad, queridos hermanos, o pocoñan de ejina, o poco veñan de cuajine, o poco veñan de callores, iñan de ina, veñan de endega, vendu, que iñan de San Lucas. Peñen Buatana, Peñen Monguetana, Pejenduana, Eva Peñan de Yara, o Yerureñan debe. Ñande Yara, ñande Atón, ñande Yara, ñande Nenoya, ñande Torpa pequeña, Yayaco y Ubebe Añajendu, Peja o Mombe Usea ñande. Y entonces dice que ellos se reunían asiduamente. Asiduidad. Ya Eguriñan de Upea, esta mañana mongueta de la asiduidad. Lo importante que es la perseverancia en la reunión.
porque UPB manteco ñande ñajenduta pe ñande yara como pe usemia ñande. Y después dice, se reunían para escuchar la enseñanza de los apóstoles y participar en la vida común. Participar en la vida común. Lo comunitario, vida en común. Todos en el fondo tenemos las mismas necesidades, queridos hermanos. Todos. Desde el primer number one que nosotros podemos considerar hasta el último shaolai entre nosotros. Entero de teañicote necesitamos del otro. Entero de teañicote oyue. Y entonces ellos participaban verdaderamente de la vida en común. Y luego participaban también en la fracción del pan. ¿Verdad? La fracción del pan significa el compartir la propia vida. Qué linda imagen, ¿verdad? La plasticidad de Lucas, la plasticidad del Evangelio. Ni más ni menos, sino que y así es el pensamiento teológico, ¿verdad?, de Lucas. Nos está diciendo que aquí no puede haber egoísmo. El pan, ¿verdad?, que compartimos. No lo hacemos de una medida misurada, ¿verdad? O sea, medida. Ani que tú sabes, ani que mi idea lleva. Yande ko esta vez yande upecha ñamaña. Ani que me te dice sube, ani que peitere, ani que, o sea, nos falta generosidad. En síntesis, nos falta apertura del corazón. O también podemos decir, nos falta verdaderamente un amor al prójimo sincero. Dan ya el judevera y na peña de la visa. A ver la naña y peja, ay naña me, ay naña boya hoy peja cuero y coten jaisa, peja cuera. Hoy coten jaisa peje cobe mana, a pejo gapupe mana, pete cobe mana. Bueno, entonces desde aquí podemos mirar esa fracción del pan, el fraccionar la vida, porque es una vida en común. Y luego también decíamos en las oraciones. Ahí nosotros habíamos concluido anteriormente nuestro curso bíblico diciendo que la oración es todo lo que a nosotros nos sensibiliza. Upea lleva la ñanemo a canellas y no upea la hojilla, ñandere cobepe y ñande, bueno, esto es lo que yo te ofrezco, esto es lo que yo te doy, esto es lo que te tiene que ayudar, esto es lo que te tiene que poner, ¿verdad?, en esa sintonía con Dios. Un santo temor se apoderó de todos ellos, porque los apóstoles realizaban muchos prodigios y signos. El versículo 43. Qué lindo. Aquí entonces, como el Señor nos invita a través de San Lucas a entender el santo temor. Aquí tenemos que definir, tenemos que entender Antiguo Testamento, libros, ¿verdad?, que se escriben, que explican. Hay una teología, toda una teología del temor de Dios. Temor de Dios no es sino que el temor de Dios, queridos amigos, está significando el respeto a Dios. Que es lo esencial en la teología también del Antiguo Testamento. Sobre todo los libros sapienciales nos hablan mucho del temor de Dios. El temor de Dios es lo que nos hace entender lo que Dios quiere de nosotros porque lo respetamos. Y cuando uno respeta, lleva y procura hacerlo. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. El 4 de agosto de 2020, el puerto de Beirut sufrió una explosión que dejó 230 muertos y más de 6.000 heridos. 2 años después, aún no han cicatrizado las heridas del ataque y los cristianos están huyendo. Puedo decir que la situación en el Líbano no es fea, es catastrófica. En cada familia libanesa, hoy hay al menos 2 hijos que están buscando salir, encontrar un poco de esperanza, de vida, fuera del Líbano. El día anterior al aniversario, el Papa Francisco recordó al Líbano en la audiencia general.
No es su primer gesto, también ha tenido encuentros con líderes políticos y en 2021 coordinó en Roma una jornada de oración con las 18 confesiones religiosas que conviven en el país. Desde el primer momento de la explosión, lo que ha hecho el Santo Padre por el Líbano, creo que no lo ha hecho ningún otro país del mundo. El Vaticano siempre ha rezado por el Líbano, siempre ha hablado del Líbano, precisamente porque el Santo Padre no solo sabe bien el rol del Líbano para Oriente Medio, también es una tierra santa. La pérdida del puerto, el motor económico de la zona, y la migración masiva de los jóvenes ha provocado una gran escasez en el Líbano, un país que antaño era conocido como la Suiza de Oriente Medio. No se encuentra pan para comer, no se encuentra leche para los niños, no se encuentra trabajo para los jóvenes. Es una situación muy dolorosa. El padre George Brady pide lo mismo que el Papa, la ayuda de la comunidad internacional para que esta tierra de pluralidad y acogida, puerta entre Oriente y Occidente, pueda renacer. El perdón de Asís ha finalizado. Jóvenes de toda Europa se unen a los frailes franciscanos en esta peregrinación a pie a la ciudad de San Francisco. En determinados días los peregrinos pueden atravesar la llamada Puerta de la Vida Eterna y recibir la indulgencia plenaria. El viaje pretende dar a los peregrinos y a los lugareños la oportunidad de alcanzar el perdón de los pecados y convertirse. El perdón para San Francisco, claramente para el Evangelio, es tener siempre una oportunidad y no consolidar, cerrar, romper, no tener futuro. Perdonar, desde la propia palabra, significa un nuevo don, un regalo. Por lo tanto, venir aquí a la Porciúncula y unirse espiritualmente a las parroquias franciscanas de todo el mundo y recibir el perdón, es tener otra oportunidad de la misericordia y el perdón de Dios, que nosotros, que somos perdonados y amados, podemos dar a los demás. La historia de esta peregrinación se remonta a 1980, cuando un grupo de franciscanos de la Orden de los Hermanos Menores inició una peregrinación llamada El Perdón de Asís. En Quebec, el Papa Francisco se reunió con un grupo de jesuitas en privado, como es habitual en sus viajes internacionales. En su conversación, publicada por la Civiltà Católica, el Papa dice que su viaje a Canadá fue el fruto de muchos años de duro trabajo de los obispos canadienses, aunque reconoció que algunos miembros de la Iglesia no están de acuerdo con el proceso de reconciliación con los pueblos indígenas que se ha emprendido. También respondió a la crítica de que su disculpa a los grupos indígenas era en nombre de los cristianos en general, pero no de la Iglesia a nivel institucional. Dijo que como obispo habla en nombre de la Iglesia, a menos que diga explícitamente lo contrario. Estoy profundamente dolido. Pido perdón por la manera en la que lamentablemente muchos cristianos adoptaron la mentalidad colonialista de las potencias que oprimieron a los pueblos indígenas. El Papa también explicó que no se reunió a solas con supervivientes de abusos sexuales en Canadá para no desviar la atención del objetivo de su viaje. Este era reunirse con víctimas no solo de abusos sexuales, sino de todos los tipos de abuso que sufrieron los pueblos indígenas en los internados estatales. En cuanto a la misa tridentina, el Papa Francisco dijo que hubo que restringir el rito antiguo para evitar reducir la liturgia a una cuestión de moda. También repitió una idea que expuso al regresar a Roma, que la moral de la Iglesia es un proceso de continuo perfeccionamiento. Antes se prohibía el uso de armas atómicas y ahora, por ejemplo, se condena hasta su posesión. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños. Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento.
Ñandeyara presenta sus cursos modulares bíblicos 2022 de marzo a noviembre a través de la plataforma Meet. Horario 20:30 a 21:30 horas. Mes de agosto. Grupo martes, Evangelio de San Juan. Grupo jueves, Crónicas, Esdras y Nehemías. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Aporte por cursos 40.000 guaraníes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Padre, es hora de glorificarte, tu poder me encomendaste para darle vida eterna a los que me confiaste. Vida eterna es que a ti te conozcan y el que te ha glorificado al cumplir la obra que le habías encargado. Y ahora llévame cerca de ti, como fuera antes de todo existir. Aquellos que eran tuyos y me encomendaste a mí, aún en medio de este mundo, guarda la palabra que les di. Comprenden que de ti viene lo que yo recibí y creen que en verdad me enviaste a mí. Llega la hora y quiero pedirte antes de partir, querido Padre, cuídalos cuando regrese a ti. Padre, guarda estos que me has dado como yo los he guardado, para que como nosotros sean uno solo. Como tu palabra les he dado, a ellos el mundo les ha odiado. Les he dicho que a ti voy para que estén dichosos. Aunque en el mundo están de él, no lo son. Mientras estén aquí, protégelos. Conságralos, oh Padre, a tu palabra que es verdad. Así como tú me enviaste, los envío al mundo en libertad. Comprenden que de ti viene lo que yo recibí y creen que en verdad me enviaste a mí. Llega la hora y quiero pedirte antes de partir, querido Padre, cuídalos cuando regrese a ti. Padre, no solo por ellos ruego, sino también por aquellos
que creerán también en mí por la palabra de ellos, para que sean uno con nosotros y así crean muchos otros, que me enviaste, que me amas como amas a todos. Y quiero que los que confiaste a mí, a donde voy conmigo puedan ir, y al contemplar mi gloria tu nombre puedan decir, para que tu amor en ellos sea eterno como lo es en mí. Comprenden que de ti viene lo que yo recibí y creen que en verdad me enviaste a mí. Llega la hora y quiero pedirte antes de partir, querido Padre, cuídanos cuando regrese a ti. Comprenden que de ti viene lo que yo recibí y creen que en verdad me enviaste a mí. Llega la hora y quiero pedirte antes de partir, querido Padre, cuídanos cuando regrese a ti. Queridos amigos, estamos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles. Esta es la teología de San Lucas, que divide en 3 fases o en 3 periodos o en 3 momentos su teología. La teología del Padre, la teología del Hijo, la teología del Espíritu Santo. Ñande Goangañaína en ese tercer momento, que es el momento de la teología del Espíritu Santo. Ambas dice la teología del Espíritu Santo es el mismo Dios que se manifiesta ahora a través de la fuerza de Dios mismo que actúa en la comunidad del Espíritu. Peñanemongu eajina peñanemo kunuya peñanemo pununuya o peares aeña de catua veila ya poina peja eujerurea ñande. Bueno, esta es la teología entonces del Nuevo Testamento en este tercer momento según Hechos de los Apóstoles. Ya hemos entendido y ya hemos estudiado el segundo momento, la teología de Lucas, es decir, es la vida, la segunda persona del Hijo entonces. Entonces, Dios Padre que realiza un plan de salvación que se cumple en la persona del Hijo. Y luego, la primera fase, como ya sabemos, el Dios generador, el Dios creador, el Dios omnipotente, el Dios bondadoso. Omen Beiteñandé, lleva segundo momento, el Hijo que nos redime y luego el Espíritu Santo que nos va a santificar justamente, la fuerza del Espíritu de Dios. Todo esto, la vida en común, la fracción del pan que compartimos, tenemos la fuerza para compartir nuestra vida, para romper el pan y rompernos, entre comillas, por los demás, allá porque ya opiago ñande yara lleva peñande yara ñande ya vere corupive peñande con asome peñande ñame peñande puesto un peñande yicuaya upeasia ame esea veipe será pisabe. Y aquí es la fracción del pan y luego las oraciones, porque las oraciones nos están diciendo muy bien aquí que son los momentos en que encontramos esa sensibilidad de Dios, cómo Dios nos sensibiliza, cómo Dios nos toca nuestras cuerdas ahí de dentro, de lo profundo, en la sensibilidad. Y entonces hablábamos y estamos comenzando a reflexionar en este día de nuestro curso bíblico del día de hoy. Un santo temor se apoderó de todos ellos porque los apóstoles realizaban muchos prodigios y signos. Temor de Dios, ya dijimos, el respeto hacia el Señor. Ñande ya juana be ñande yara ñande ya yesa cuara lleva pe ñande yara indica tu hamba de bellapo ñande ñamaña ponana ñamaña pe ñande apuesto uye ya yesana ya yesa cuara lleva como el Señor entonces se nos da a conocer, como el Señor se nos está presentando y entonces aquí encontramos, ¿verdad?, este santo temor que se apodera, dice, apodera.
Muy bien, hay música de otra formal ahí. Apodérate, apodérate, apodérate. El Espíritu de Dios. Apodérate, apodérate, etcétera, etcétera. Es una forma de decir, el Santo Espíritu del Señor, el temor de Dios se apoderó de todos ellos. Se apoderó. Es decir, nos sensibilizamos ante el accionar de Dios. Porque ya sabe, ñañando. El que se sensibiliza es capaz de entender que el poder de Dios es el que está trabajando en su corazón. ¿Y cómo yo puedo saber que estoy sensibilizado, verdad? Y es ahí donde podemos volver a releer un poco las bienaventuranzas. Mira, una partecita por lo menos. Yo lo mando a mis amantes, ¿verdad? Del capítulo 6 de Lucas, justamente, que estamos en la teología de Lucas, cuando habla de las bienaventuranzas, ¿verdad? Cuando se habla de las bienaventuranzas en el capítulo 6, justamente nos está diciendo cómo nosotros tenemos que manifestarnos como cristianos. Eso lo encontramos en el capítulo 6 del 20 en adelante. Bienaventurados, felices ustedes, los pobres, primero los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Felices ustedes los que ahora sienten hambre, muy bien, porque ustedes serán saciados. Felices ustedes los que ahora lloran, porque reirán. Bueno, lloran. Esa es la sensibilidad, queridos hermanos. Malas sea. Solamente llora aquel que es sensible, aquel que siente en su ser. Lleva. Vean famoso añando. Oñando pe awive pe habisabe para lo encontrar. Oñando lleva pe awive a ese hermano que está en la necesidad. Entonces esa es la sensibilidad. Y de ahí viene entonces, por eso es que lloran. No. Quiere decir que vos sos sensible a la necesidad de tu hermano. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe en Nuevo Testamento. Amigos de Ñan de Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñan de Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñan de Yarañé YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñan de Yarañé Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñan de Yarañé. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñan de Yarañé. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Hablemos sobre el dinero. ¿Realmente necesitamos dinero nosotros? Ciertamente que todos necesitamos dinero para cubrir los gastos diarios
todo lo que conlleva nuestra vida, todo lo que conlleva nuestra rutina. Pero ¿cómo vemos esas necesidades en relación con nosotros, con las personas y también con aquellos que necesitan? ¿Qué tanto nos preocupamos también nosotros por adquirir dinero en el día a día? Si nos preocupamos más por el dinero que por el gozo de vivir incluso. Porque algunos consiguen mucho dinero, pero después están más preocupados en acumular, en guardarlos, pero al final de cuentas tampoco lo ponen al servicio ni de su propia vida ni de la comunidad. Ahora nos preguntamos, ¿Jesús está en contra del dinero? Para Jesús, en realidad, el dinero es un ídolo peligroso, Pues cuando uno le da culto, ahí está el problema, y acapara a la persona y no la suelta, ¿verdad? Nos tiene atados. Entonces, cuando el dinero pretende dar respuestas también a la vida que solamente Dios puede dar, ciertamente que nosotros estamos rindiendo culto al dinero. Ahora nos preguntamos, ¿es mala la ambición de acumular, de tener dinero? Y bueno, primero tenemos que hacernos algunas preguntas, que son preguntas retóricas, que nos irán dando la respuesta. Primero tenemos que preguntarnos lo siguiente: ¿cuál es el fin último de lo que estamos nosotros ambicionando? Si nos damos cuenta que eso que estamos ambicionando es egoísta, si se hace daño a otras personas cuando estamos adquiriendo ese dinero, o si estamos ambicionando simplemente para impresionar a otros, definitivamente que yo soy, ¿verdad?, la persona que consigo, yo soy la persona que trabajo, entonces esa ambición puede ser peligrosa. Pero sin embargo, existe una ambición buena. Cuando nosotros encontramos los buenos fines de cómo utilizar las riquezas de la naturaleza, de todo lo que el Señor nos da. Y en este sentido, el dinero siempre tiene el sentido positivo para hacer crear y crecer a la comunidad. Entonces nosotros tenemos que pedir siempre a Dios verdaderamente que imponga su voluntad sobre nuestras ambiciones. Y ustedes se darán cuenta que siempre ese dinero rendirá mucho más, porque está en función de la propia comunidad. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Síganos en Facebook, Instagram y en YouTube. Nos vemos ahí. Entonces nos preguntamos si es pecado el descansar. Por lo general no tendría, ¿verdad?, la malicia del pecado mortal. Al contrario, el descanso es tan importante para renovar nuestras fuerzas y tener mejores relaciones con los demás. Pero cuando nosotros la concebimos, ese descanso, como algo que sobrepasa y está dispuesto incluso a desafiar una obligación seria, entonces en ese sentido sí está mal, porque ahí entra la pereza. Santo Tomás completa su definición de pereza al decir que es el adormecimiento en la presencia del bien espiritual, que es el bien de Dios, es decir, es el bien divino. En otras palabras, nosotros podemos decir que una persona se angustia formalmente ante la perspectiva de lo que tiene que hacer por Dios para realizar o mantener intacta esa amistad con Él. La pereza, en otras palabras, queridos amigos, es adormecer el bien espiritual que tendríamos que ofrecer a los demás. Acuérdense de seguirnos en nuestras redes, Instagram, Facebook, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñandy Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso
libro de San Lucas, Hechos de los Apóstoles. Estamos haciendo un camino maravilloso, ¿verdad? Como Lucas va presentando su teología. Ahora nos habla de esta primera comunidad cristiana, es decir, de la comunidad cristiana ideal. Esta es la comunidad cristiana ideal. De esta manera tiene que vivir el cristiano. Es decir, cada uno de nosotros se tiene que manifestar de esta forma. Ustedes en la primera comunidad cristiana, un santo temor se apoderó de todos ellos, porque los apóstoles realizaban muchos prodigios y signos. Los apóstoles realizaban muchos prodigios y signos. Un santo temor. Bueno, ya dijimos y ya hablamos del temor de Dios. El temor de Dios. El libro de los Proverbios, eso está un poquitito más atrás porque ahí estamos ya entrando en el Antiguo Testamento, ¿verdad? El libro de los Proverbios nos habla del famoso temor de Dios, ¿verdad? ¿En qué consiste el temor de Dios? El temor de Dios es justamente, ¿no? Sino que leamos un poco capítulo 1 de los Proverbios, versículo 1 al 7. Dice, Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para conocer la sabiduría y la instrucción, para entender las palabras profundas, para obtener una instrucción esmerada, justicia, equidad y rectitud, para dar perspicacia a los incautos y al joven ciencia y reflexión, para entender los proverbios y sentencias agudas, las palabras de los sabios y sus enigmas. Que escuche el sabio y acrecentará su saber, y el inteligente adquirirá el arte de dirigir. El temor del Señor es el comienzo de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Los necios, vemos un dedo. Entonces el temor de Dios es el comienzo de la sabiduría. El temor de Dios. Por quien de ella es sensibilizado. Ella es sensibilizada. Y por eso Lucas, ya leímos también, ¿verdad? Nos habla en esa bienaventuranza, felices los que lloran, porque vos sos sensible. Sos sensible a la realidad de tu comunidad, sos sensible a la realidad de tu hermano, sos sensible a la realidad del país, a la realidad nacional, a la realidad del pobre, a la realidad de la ignorancia, a la realidad de esa persona que está estafando al otro. Y entonces, claro, lleva por elementos que suceden con el pobre. Sino que en serio es esa persona que no se da cuenta pero absolutamente que está estafando a su hermano, está estafando a su comunidad, está estafando a su país, está estafando a los pobres. Está estafando entonces a la propia comunidad, dejándole ignorante, porque es upa o malversa pa o mocañamba, ¿verdad? Lo que tiene que ser utilizado para la educación, lo que tiene que ser utilizado entonces, no sé, para el bienestar de la comunicación, de las rutas, de las calles, ¿verdad? Nosotros tenemos que vivir, ¿verdad? Y tenemos que vivir como lastimosamente, y me disculpan los sardos, ¿verdad? Pero muchas veces tenemos que vivir en los barrios nauseabundos, donde vivimos entre cloacas, ¿verdad? Andépico, ellos Pepejina lleva como encargado, ¿verdad? Que tendrías que defender estos derechos y que tendrías que ofrecer, mejor dicho, y ni la de defender, la de defender, ¿te acuerdas? Y puede defender, ¿para qué Japón? Porque eres guaporango. Si eso es la obligación nuestra como humanidad, ¿verdad? Justamente de compartir, decíamos, es tan lindo, pero para eso pues tenemos que a través de la oración sensibilizarnos. La función de la oración es sensibilizarnos, ¿verdad? A mí no me gusta luego hablarlo ni de obligación porque es tu obligación. En todo caso podemos hablar y decir de una obligación moral, ¿verdad? Porque la obligación moral es intrínseca.
Upea dice, oye, me voy a vender, porque andere y esa cuala de upear ella pomana, ay, mamá ella pomana va a curi. Allá Neiko te o de ave o rosa puca y de ella poi, más viola de ella poi, más ema con ella pomana upea ángula, lo botado upea ángula, ni ella, dice, no. O sea, ¿por qué nos ponemos al frente? ¿Por qué nosotros, verdad, estamos allí al frente? Entonces, queridos amigos, es una cuestión de nunca acabar cuando nosotros no llegamos, ¿verdad?, a sensibilizarnos y a entender que solamente asumiendo nuestra responsabilidad, y esto es lo que nos está pidiendo la vida cristiana, ¿eh? La vida cristiana, el seguimiento de Jesucristo es, sobre todo, vivir y realizarnos en la dignidad del hombre. Lastimosamente, y esto es interesante también para reflexionar, porque muchas veces pues, la gente también, ¿cierto?, por cosas concretas que uno ve, parece que se aprovechan, ¿verdad?, o nos aprovechamos de la ignorancia al no ofrecerle lo necesario para saber, ¿verdad? Entonces, utilizamos a las personas, utilizamos para nuestro provecho. Y muchas veces se piensa y se entiende, no sé, que la religión, la misma religión, o la vida cristiana, o la propuesta del evangelio, es como que, es decir, no, ñaquita, estoy comba, viste, que Jesús sufrió luego, pobrecito, y que murió luego, y que nosotros también así tenemos que hacer todo más o menos. Y ese es un malentendido absolutamente. Por lo menos eso no es lo que encontramos en la Biblia, eso no encontramos. Sí, porque yo soy doctor en Biblia, de ir la Biblia. El asunto es que nosotros manipulamos muchas veces entonces, y al estilo protestante también queremos tomar solamente literalmente, o sea, ay, porque el sufrimiento, ay, porque esto y aquello. No. Lo central y lo fundamental de la historia de la salvación es justamente que el Señor nos pasa su mano justamente de las causas del pecado, porque estas son causas del pecado. La maldad, la ignorancia, el robo, la mentira, la infidelidad, la falta de caridad, la falta de aprecio, la falta de ponernos al servicio de los hermanos, del egoísmo, de la lujuria, de todo lo que vos quieras. Ellas polan de elenco, ellas polan de lista, bebé. Todo eso es simplemente consecuencia de no vivir la vida cristiana, o mejor dicho, de no entender la propuesta de Jesús, no entender la Biblia. Eso quiere decir, no entender la Biblia, no entender lo que el Señor te está pidiendo. Entonces, malinterpretamos, o mejor dicho, tal vez ya pero ya posee, porque nos llama a la conversión. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. De Yarañe presenta sus cursos modulares bíblicos 2022 de marzo a noviembre a través de la plataforma MET, horario 20:30 a 21:30 horas. Mes de agosto, Grupo Martes, Evangelio de San Juan. Grupo Jueves, Crónicas, Esdras y Nehemías. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Aporte por cursos 40.000 guaraníes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano.
Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y hoy de una manera especial saludamos a todos los sanlorenzanos. Hoy la fiesta de San Lorenzo, del diácono Lorenzo mártir. Leemos esta primera lectura del segundo libro, la segunda carta que está escribiendo San Pablo a los cristianos de Corinto. Dios ama al que da con alegría. Hermanos, a siembra mezquina, cosecha mezquina, a siembra generosa, cosecha generosa. Cada uno aporte lo que en conciencia se ha propuesto, no de mala gana ni a la fuerza, porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede colmarlos de dones, de modo que teniendo siempre lo necesario, les sobre para hacer toda clase de buenas obras. Y así continúa, queridos hermanos. Y como dice, a siembra mezquina, cosecha mezquina. Sin embargo, a siembra generosa, cosecha generosa. Upeas y la bella caña de este día. Este gran santo, este diácono de la iglesia. Cómo es capaz de donarse y se dona totalmente porque regala su propia vida y hasta la última gotita de su sangre por la iglesia, por sus hermanos, por la comunidad, por los principios y los valores del evangelio. Opea ella lleva a San Lorenzo para que cada uno de nosotros, así como Pablo nos está diciendo en su carta, también seamos generosos, seamos abiertos. Porque todo lo que tenemos, peñande yahuerecoa, peñandereco, lleva opea coñande yarabe y lo ñande yarabo y lo me eva coñande. Apecha peñande yarame haweicha ñande aveiña y cuame ella cuavoja entero betea, totu ujicuaye se lleva. Va porque ñande yara ñanderejo. Y porque nosotros, queridos hermanos, después respondemos a esta gracia del Señor. Y San Lorenzo nos muestra eso. Como Él responde a esta gracia del Señor, también ofreciendo lo mejor de sí mismo. Y que la bendición de Dios, por intercesión de San Lorenzo, nos bendiga a todos, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué es el sacramento del matrimonio? Este sacramento tan importante es la unión del hombre y la mujer en orden de construir una familia. Recordemos que todo sacramentum, decíamos nosotros del latín, es ese signo visible de la presencia de Dios a través de una de las consagraciones de nuestra propia vida. Es decir, en el matrimonio nosotros estamos consagrando el amor de la pareja, el amor del esposo y el amor de la esposa. Si nosotros queremos hacer un camino de santidad,
hacemos a través del sacramento del matrimonio. Es decir, nos comprometemos y decimos que queremos meter a Dios en nuestra vida. Queremos que Dios haga parte de este proceso y de este caminar, porque nuestra vida cotidiana de familia, porque es el ideal de la familia la que nosotros estamos caminando y estamos construyendo, porque eso se construye cada día, en ese lugar le ponemos a Dios. Es por eso que nos presentamos ante el Señor. El matrimonio es ir ante Dios al altar y prometer esa fidelidad a Dios, prometer esa fidelidad a la esposa en quien yo encuentro a Dios, prometer esa fidelidad a Dios en mi esposo en quien encuentro a Dios. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos, entonces, que es tan importante este sacramento del matrimonio? Porque no es simplemente un rito, atención. Toda vez que nosotros hacemos simplemente como un rito, después perdemos el sentido y ante los problemas y las dificultades preferimos dejarlo todo. Sin embargo, el Señor nos llama a esa indisolubilidad del matrimonio, porque nosotros entendemos que nuestro consentimiento es un consentimiento de amor perpetuo entre las personas. Puede existir la indisolubilidad en el matrimonio. En realidad, no existe la indisolubilidad en el matrimonio. Nosotros sabemos que si existen problemas o dificultades o separaciones, la Iglesia busca las causas de cómo se llegó a ese matrimonio. Y en todo caso tenemos la nulidad matrimonial. Con esto se está diciendo y se está buscando y se está encontrando que no hubo matrimonio, porque no existe la separación realmente o la disolubilidad en el matrimonio. Este sacramento es indisoluble, pero recordemos que cuando no hay una buena preparación, cuando no llegamos conscientemente en ese consentimiento por algunos elementos de inmadurez en el camino y en el proceso matrimonial, entonces llegamos a la nulidad del matrimonio. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando con este hermoso libro de Hechos de los Apóstoles. Nosotros hablábamos aquí del temor de Dios. Temor de Dios significa el respeto a Dios, a la creación, a la propuesta salvadora del Señor. Y nosotros tenemos expresiones maravillosas para decir esto del temor de Dios. Upea Ñande, por ejemplo, ya es ña tupanoi, tupañe genoi, ya yerurepe ñande yarabe, ñañe pomoi, lleva ya yerurepe ñande yarabe, ñande yara, y catuanguay sharo ya pobe y pona mía, vendere y potajaisha. Ahí se une otra vez a esa oración del Padre Nuestro. Señor, enséñanos a rezar. ¿Se dan cuenta? Todas estas son teologías que vienen de San Lucas. Lucas va uniendo. Nos enseña entonces a unir la teología dentro de nuestra vida cristiana, cómo tenemos que vivir y cómo tenemos que entender, ¿verdad? Y entonces veña tu panoiro, tu pañgenoi, jaupe veña de temor de Dios, el respeto a Dios, upea y seina, ñañesu veñan de yarare non debe. Ñañesu, estar de rodillas, Señor, de rodillas. Estamos aquí entonces con ese deseo de cumplir tu voluntad, de conocer lo que nos pides. Queremos, Señor, verdaderamente entender cuál es eso que nos estás pidiendo. ¿Qué es lo que quieres de nosotros, Señor? ¿Entienden? Aquí está lo esencial y lo fundamental. Si nosotros entendemos esto, ciertamente que vamos a tener el corazón abierto, vamos a tener la mente también despejada, la mente iluminada,
el bien de la comunidad. Pero todo aquí nos está hablando, ¿verdad? Desde el compartir, que es la fracción del pan, que es la oración que nos sensibiliza, y desde ahí viene ese santo temor de Dios. Ese santo temor que se apoderó, dice, de todos ellos. Apoderarse, hacerse parte de nuestra vida, volvernos sensibles. Por eso que te habló antes de la oración. Cuando se apodera, apodérate, Señor, de mí. Cuando se apodera el Señor de nuestro corazón y de nuestra mente, y solamente cuando nosotros también nos ponemos en oración. Esa oración, esa repetición, ese deseo, ¿verdad? Entonces de escuchar, de sentir, de saber lo que el Señor nos va ofreciendo. El santo temor se apoderó de todos ellos, porque los apóstoles realizaban muchos prodigios y signos. Muchos prodigios y signos. Bueno, aquí está el otro elemento que acrecienta más aún. Primero, de todos ellos. Todos ellos. Quiere decir que todos estaban en comunión. Entre los beteas y nañepia aina. Pero dicen entre los beteas la yaguatana, ayayapuana, peyaypucuyana, añañemumbareteana, para ir detrás del Señor y entender lo que Él nos está ofreciendo, ¿verdad? Porque los apóstoles realizaban muchos prodigios y signos. Los apóstoles. Aquí ya hablamos, cuando hablamos de apóstoles, estamos hablando directamente, queridos hermanos, ¿de qué cosa? El realizar muchos prodigios y signos. Nos está hablando entonces de este caminar, de este deseo de hacer bien las cosas, este prodigio, muchos prodigios y signos para nosotros, que decir el testimonio que estamos dando. Los apóstoles. Recuerden que ya hemos dicho y hemos reflexionado en los cursos anteriores sobre este mismo libro. En estos días nos ha pasado, ¿verdad? Venga, tú ves en tu llega a bella, llega la ya en YouTube, entren ahí, y ande Yarañé en Nuevo Testamento sobre estos capítulos, ¿verdad? Entonces los apóstoles realizan muchos prodigios y signos. Muchos prodigios y signos. Aquí nos encontramos ante una realidad maravillosa, porque los prodigios son consecuencia de un donarse, consecuencia de un realizar, consecuencia de un compromiso. Y ahí vienen los prodigios. Los prodigios se realizan solamente cuando nosotros nos esforzamos en traer aquí y poner a disposición, poner en manos de los demás, ¿verdad?, esa gracia del Señor. Y entonces los apóstoles realizaban muchos prodigios y signos. Todos los creyentes se mantenían unidos y ponían lo suyo en común. Todos los creyentes se mantenían unidos. Esto ya es consecuencia de los prodigios que uno puede ir realizando. ¿Cuál es el prodigio elemental? ¿Cuál es el prodigio fundamental, verdad, que nosotros tenemos que hacer? Y el prodigio elemental y fundamental, queridos hermanos, entonces es el de hacer llegar la presencia de Dios, la presencia de la comunidad en medio de todos, común unidad, la presencia de Dios. Somos caritativos, estamos disponibles a la necesidad de los demás. Y entonces, por eso, queridos amigos, después nos dicen que todos los creyentes se mantenían unidos y ponían lo suyo en común. Vamos a seguir reflexionando sobre esto, queridos amigos. Por el día de hoy nos despedimos y que el Señor descienda con su bendición sobre cada uno de ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más en de Yarañé Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañé.
con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.